Queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Estoy en un nuevo en vivo con ustedes compartiendo esta noche de misterios. Por supuesto que sí, junto a todos aquellos que amamos este mundo, vamos a estar compartiendo un ratito de muy buena información, de muy buena junta, obviamente. Los quiero ahí, a todos, muy pendientes de todo lo que va a pasar hoy en la noche, porque realmente vamos a tener un rato muy interesante, en donde vamos a revisar un tema pero fascinante que tiene que ver con el espiritismo, desde el punto de vista incluso más antropológico, evidentemente histórico, y por supuesto cómo eso de alguna forma permeó en Chile también, en esos tiempos importantes de la primera parte del siglo XX. Así que desde ya, por supuesto, tienen que empezar a compartir. ¿No se escucha, dicen? ¿Me pueden poner acá si se escucha bien mi voz? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ah, sí se escucha, dice. Por ahí. Mira, la vale. Muy bien. Buenísimo. Oye, están sumándose muchos hoy. Para mí ha sido un día muy especial hoy porque me tocó ser vocal de mesa y específicamente presidente de la mesa. Y a pesar de que hay mucho cansancio, fue una experiencia muy bonita y aquí estamos, por supuesto, porque el compromiso con el misterio evidentemente es muy importante. Ustedes lo saben que el cariño que se siente por acá es demasiado interesante, importante, es el motor, ¿no? Es la benzina. Y ya venimos haciendo varios capítulos. Este es un nuevo capítulo de Frente al Misterio Instagram Live, en donde desde ya los quiero invitar y las quiero invitar a que si no han visto los capítulos pasados, se vayan directamente después al canal de YouTube, porque ahí están, y si por ahí ustedes están haciendo alguna otra cosa, simplemente ponen el video, me escuchan y comparten un poquito de interesante información, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tener un par de invitados muy importantes también para mí. Estos chicos son dos, me invitaron a su programa hace algún tiempo ya, pero voy a hablar de ellos y con ellos en un ratito más, ¿ok? Por supuesto que sí, vale. Vale, ¿de dónde estás escuchando? Parece que de algún sector de Santiago, ¿no? De algún lugar bonito de Santiago, ¿verdad? A todos los que están por ahí al otro lado, hola Eve, ¿cómo estás? A todos los que están por ahí al otro lado, digo, ahí abajito, pongan de dónde están viendo y escuchando, compartiendo esta noche, haciendo comunidad, chiquillos. La verdad es que estoy súper, siempre feliz de poder compartir con ustedes, en este caso un cafecito. ¿Por qué no el día de mañana una copita de vino por ahí? Si nos juntamos, ¿por qué no? Por supuesto que sé, vale, por supuesto que sé, la reina. Leo, el 2 de noviembre, anda a verme, expondré la biblioteca de Santiago, 2 de noviembre, buenísimo, querido. Oye, sigan por favor el trabajo de Black Carnero, si no me equivoco. Sí, Black Carnero. Hace unos montajes de seres muy interesantes. Por ahí se las dejo por ahí. Buenísimo el hombre. Yo te escucho de Calama, ingeniero UC. Muchas gracias, querido amigo. Villa Alemana, mira, la Carol me está escuchando desde allá. Escuchando y viendo desde Colina, le dice el Juanjo. Bacán, Juanjito, ¿cómo estáis? Oye, pero todo el mundo aquí está metido. ¿Qué les pasó? Estamos motivados, parece, ¿no? Ya, empecemos rápidamente entonces a escudriñar un poquito, ¿no? Meternos de lleno en este mundo alucinante del espiritismo. Hice una pauta muy interesante y quiero que vayamos compartiendo, abriendo un poco el espacio para que juntos podamos conocer un poquito más acerca de esto desde los comienzos, podríamos llamarlo así, si bien no va a ser una profundidad, porque estaríamos mucho tiempo con un programa dedicado al espiritismo. Esperemos que este sea uno de muchos. ¿Les parece bien? Bacán. Vamos para allá. Bueno, ¿quién es Allan Kardec? Allan Kardec finalmente es uno de los personajes, tal vez el personaje más importante de esta nueva visión que se empieza a desarrollar en la mitad aproximadamente del siglo XIX. Quiero hacer ahí un paréntesis súper interesante porque ya en 1848 aproximadamente existieron unas hermanas muy importantes
que marcaron tendencia de lo que luego sería evidentemente toda esta conexión con los espíritus, ¿sí? Se supone, y que finalmente va dándole más fuerza a esta nueva visión que justamente Allan Kardec empieza a impulsar, llamado espiritismo, ¿no? El espiritismo básicamente desde una mirada mucho más, por decirlo así, más religiosa, ¿no? O sea, contemplando la religión como un camino importante y fundamental. Ustedes saben que cuántos cientos de años, podríamos decirlo así, no sé, 100, 200, 300, 400, 500 años y muchos más dedicados a la religión como el motor central del mundo, cierta parte del mundo europeo, cierta parte del mundo occidental, ¿verdad? Y así con otros dioses, y así con otras religiones. O sea, en definitiva, no solamente hablo de un solo Dios, o de Jesús, o de todo lo que tiene que ver con la Biblia, por ejemplo, desde el punto de vista católico, sino que también desde muchos otros sectores. Lo que pasa es que, básicamente, la conexión con el más allá, los espíritus, ¿sí? Y los hinduistas lo vivían distinto, por ejemplo, ¿no? Los musulmanes lo vivían distinto, a sus formas, ¿no? Pero ahí está. Allan Kardec, seudónimo, ¿sí?, de Hippolyte Léon Denisard Ribail, fue un pedagogo francés que se interesó en el estudio de los fenómenos espirituales y comenzó a investigar las comunicaciones con los espíritus a través de sesiones de mesa giratoria, como les decían en esos tiempos, que eran populares en Europa en ese momento, 1857 aproximadamente. Su obra, El libro de los espíritus, repito, su obra, El libro de los espíritus, contiene más de 1000 preguntas, ¿sí?, y respuestas sobre temas espirituales, existenciales y morales. Esta obra se considera el primer gran texto del espiritismo y ofrece una estructura organizada sobre el estudio de la vida espiritual y la moralidad según los espíritus. Ojo ahí. O sea, la fuerza que tenían estos seres, ojo ahí. Este libro estableció las bases doctrinales, a eso quería llegar en algún minuto, pero habla justamente del espiritismo como una doctrina, ¿sí?, diferenciándolo de prácticas esotéricas y estableciéndolo como un sistema de estudio filosófico y ético, ¿vale? Marcó el comienzo de la doctrina espiritista conocida como espiritismo kardeciano, que se enfocó en conceptos como la reencarnación, la progresión del alma y la comunicación con el mundo espiritual, ¿vale? En 1857, ¿sí?, se publica el libro de los espíritus del gran Allan Kardec, que básicamente revoluciona su tiempo y espacio. Voy a los comentarios, a los comentarios a ver qué me van publicando. Pongan sus comentarios acá, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen ideas que quieren compartir conmigo, por supuesto, vean y comenten, ¿vale? Tus videos de YouTube, muy bueno. Uno de una señora que vio una bruja, me mató. Sí, buenísimo ese. Me imagino que viste el de, ¿cómo se llama? El de la novia fantasma de Futrono, puede ser, en YouTube. Hay más, en TikTok también hay cosas exclusivas que no están acá. Hay algunas cosas que están acá en Instagram, pero en TikTok hay otros y en YouTube hay otros. Ok, vamos. ¿Qué hora es ya? Se nos pasa volando el tiempo. ¿Mesas giratorias?, pregunta la Vale. Así es, mesas giratorias. Bueno, era todo un concepto, La verdad es que por ahí yo, si todavía no se unen a mi grupo a mi canal de difusión, ¿sí? En mi canal de difusión estuve subiendo un par de fotografías que son parte de un archivo súper interesante sobre el espiritismo. De hecho, aquí tengo algunas de las publicaciones que subí con algunas informaciones. Y evidentemente ahí, por ejemplo, hay un par de fotografías tomadas en el momento. Estoy hablando de
fotografías del 1920, 1930, ojo, con estas mesas, con estas personas, ¿sí?, reunidas en este espacio, por ejemplo, haciendo espiritismo, conectando con ese más allá. Y giratorias porque evidentemente, bueno, hay toda una controversia, ¿no? Ustedes saben que el espiritismo, la mitad era básicamente una fantasía real, o sea, una especie de show que se montó y que muchos investigadores, como Harry Price, por ejemplo, entre muchos otros, estuvieron detrás para poder desenmascarar todo esto, ¿no? Y la otra mitad no, la otra mitad habían cosas súper interesantes para poder compartir. Así que las mesas giratorias tenían mucho que ver con aquellos momentos en donde supuestamente, y ojo que hicieron muchas fotografías y mucha documentación de esos momentos, en donde las mesas prácticamente se movían solas, ¿no? Por eso digo, la mitad era un circo, por decirlo así, y la otra mitad no. Y la mitad del circo tenían todo un sistema para que la mesa se moviera, hiciera ruido, hicieran tantas cosas, trabajaran, por ejemplo, desde el punto de vista de la tiptología. La tiptología tiene que ver con los sonidos, ¿sí? Entonces un espíritu de repente estaba ahí, alguien preguntaba algo y el espíritu se manifestaba con estos golpes en las mesas, entre otros factores que se estudiaban, ¿sí? A Arturo Prat le gustaba el espiritismo. Claro que sí, vamos a hablar acerca de Arturo Prat y su acercamiento. Y aunque no lo crean, en algún minuto tuve la posibilidad de entrevistar al tataranieto de Arturo Prat, que hoy en día es un caballero bastante mayor, que vive en la zona de San Felipe, Putaendo, por esos lados. Y tuve la posibilidad de conocerlo muy fortuitamente, muy fortuitamente. Conocí su casona de más de 200 años, hablé con él, le quise preguntar varias cosas que tenían que ver con el mundo más paranormal y no me quiso responder muchas cosas. Me contó algunas historias, algunas leyendas del sector, pero no me quiso revelar mucho más. Pero era un tipo simpaticísimo, muy bueno, muy bueno. Invítame a hablar de la Wicca. De la Ouija, dice la varita. Tú estás loca. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Tú sabes lo que se puede abrir ahí? No, en verdad sería súper interesante. Sería súper interesante. Bueno, tengo compañeros, colegas o personas a las cuales continuamente estoy estudiando que hoy en día ocupan la Ouija como un modo de comunicarse con estos personajes que se supone que están por ahí en el más allá. Así que ojo con eso. Vamos de lleno con otras informaciones interesantes porque el tiempo se nos va y en aproximadamente 15 minutos voy a tener una conversación muy interesante con unos invitados súper interesantes, ¿sí? Fenómeno de las hermanas Fox en Nueva York en 1848, ¿sí? Las hermanas Margaret y Kate Fox, residentes en Hydesville, Nueva York, aseguraron que podían comunicarse con un espíritu que habitaba su casa mediante golpes o raps. Los sonidos aparentemente respondían a preguntas y esto generó gran interés en la comunidad. A pesar de que las hermanas admitieron muchos años después que los golpes eran una broma, su caso fue el detonante de un enorme movimiento en Estados Unidos y Europa. Este fenómeno fue crucial en la popularización de la práctica de las sesiones espiritistas y mediúmnicas en Occidente. El caso inspiró a miles de personas a investigar y experimentar con las comunicaciones espirituales y motivó la creación de un gran número de círculos espiritistas. Y no solamente en Estados Unidos y no solamente en Europa, sino que también, por ejemplo, en lugares tan impresionantes como Brasil, que ya voy a hablar acerca de Brasil, y todo lo que de alguna forma el espiritismo caló en Latinoamérica, específicamente en Chile, pero con gran concentración sobre todo en Brasil. Ojo.
La expansión del espiritismo en Estados Unidos y Europa, mediados del siglo XIX. Vamos con este punteo de información clave que seguramente no conocías y por ahí te va a servir a hacerte una idea respecto al espiritismo. A partir del caso de las hermanas Fox, el espiritismo se expandió rápidamente, especialmente en los Estados Unidos y Europa. Practicantes y simpatizantes comenzaron a realizar sesiones de mesa giratoria, ¿sí?, escritura automática y otros métodos de contacto espiritual. Personalidades de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo políticos, científicos y artistas, se interesaron en el movimiento. La práctica del espiritismo alcanzó una gran popularidad y se formaron círculos espiritistas en muchas ciudades. Este movimiento incluyó una combinación de creencias filosóficas, religiosas y prácticas populares y fue una alternativa a las religiones establecidas, ofreciendo una visión más directa y experimental a la espiritualidad o desde la espiritualidad, ¿sí? Súper importante esto, súper importante, porque esto permea. Deme un segundito porque estoy con la música acá de YouTube. Voy a poner un poquito de music antes de que... Esta música me encanta, un poquito de Egipto, no está nada mal. Pero ya vuelvo con esto porque me parece súper interesante que podamos hablar acerca de las influencias, porque desde acá salta a Latinoamérica y me parece brutal. ¿Han escuchado ustedes en sus familias o han tenido por ahí alguna experiencia de saber acerca del espiritismo? ¿Alguien? He tenido la posibilidad de escuchar a personas que por ahí, ¿sí?, han hablado acerca de sus familias y la brujería, por ejemplo. Muchas personas también me han contado cosas que en esos momentos, por ejemplo, eran niños y hoy no, y por ahí, sobre todo hay un par que recuerdo, hay uno en específico, en donde esta persona abría, muy chico, él abre la puerta de una habitación y ve a su abuela haciendo una especie de ritual. Una cosa extrañísima, con luces de vela, vestida de negro. Mi amigo quedó marcado para siempre. Y de alguna forma, menos mal, no le pasó nada, pero siempre se quedó con esa imagen. Nunca quiso preguntar mucho más, pero él sabía que su abuela tenía mucha vinculación con este mundo extraño, misterioso, complicado. A ver, voy a los comentarios. Recuerden que me pueden estar comentando acá para que hagamos esto más participativo, por supuesto que sí. No de Wicca las brujitas. Perfecto, ahora te entiendo. Me encanta. Me encanta. A todo esto, ¿qué van a hacer para Halloween? O sea, ¿qué vamos a hacer para Halloween? ¿Sí? Vamos a hacer una fogata, contando historias, vamos a ir a una fiesta, vamos a comer ahí algo rico en algún lugar clásico y nos vamos a ir a un viajecito por ahí patrimonial en algún lugar como por ejemplo el Cementerio General. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? Pónganlo aquí abajo a ver si nos motivamos y hacemos algo. Siempre estoy abierto ahí a las invitaciones y tal vez podemos organizar algo mucho más interesante y profundo. Y además les tengo una noticia, pero se las voy a dejar después. Chao, vale, que estés bien. Hola, Lobo Chilhue, ¿cómo estás, amigo? Pancho, ¿todo bien? Mi mamá una vez tuvo la visión de la muerte de mi primo. Al otro día vio todo como ella había tenido la visión. Mira. Bueno, hay mucho poder, ¿no?, en la visualización, en los sueños y por ahí en las percepciones extrasensoriales que tienen que ver con eso. Eso me parece interesante, Black, carnero, querido. A mí solo me han penado, pero terrible. Eso sí existe, para mí lo viví. A ver si puedes contarnos un poquito, si es que quieres, acá en este espacio dedicado a todos nosotros que estamos ahí viviendo el misterio a esta hora de la noche. Después de un día, después de una jornada bien tediosa, con mucho movimiento en el país. Bueno, seguimos adelante con esto porque me parece súper interesante desde el punto de vista
como lo comentaba, esta expansión del espiritismo en Estados Unidos y bueno, en Europa a mediados del siglo XIX. Y claro, muchos personajes súper importantes, ¿no?, de aquel siglo se hacen partícipes del mundo espiritista. Y claro, muchas organizaciones y muchas personas simplemente deciden reunirse en especies de cofradías, digamos, ¿no? Casi como una especie de institución espiritista en donde se reunían y tenían clubes y todo eso, y básicamente intentaban conectarse con sus fallecidos, y algo demasiado parecido a lo que hoy en día vivimos a través de la transcomunicación instrumental o la psicofonía desde el punto de vista del audio, ¿no? Recuerden que hace 2 capítulos pasados, que también lo pueden encontrar en mi feed de Instagram y también en YouTube, hice un programa especial sobre la transcomunicación instrumental, en donde pude ahondar un poco más en aquellas ideas y también las técnicas, y por supuesto desde el punto de vista filosófico, incluso antropológico. Es súper interesante meterse en ese mundo. No solamente la psicofonía sirve para la investigación o para una novedad, sino que la transcomunicación es una herramienta finalmente para muchas personas que deciden que así sea, para poder comunicarse con sus fallecidos. Y la transcomunicación no solamente es psicofonía, sino que también son muchas otras áreas que tienen que ver justamente con el psiquismo y por supuesto con la electricidad, incluso con la fuerza letal, vital de estos elementos electrónicos y las manifestaciones supuestamente paranormales del más allá, con estas voces que por ahí están presentes y de repente, ¡pum!, están ahí con nosotros, ¿no? Es muy parecido a todo lo que fue pasando entre 1960 y 1970 hasta el día de hoy con la transcomunicación, como lo que pasó a mediados también del siglo XIX con el espiritismo, ¿no? Aquellas personas no tenían la noción de la electricidad como luego empezaron a tenerla a finales del siglo XIX y como las tenemos hoy nosotros, ¿no? Hoy en día podemos decir que, por ejemplo, hay un sinnúmero de videos que se han hecho con cámaras de video y de seguridad en donde se han notado cosas bastante extrañas, pero hay muchas lógicas técnicas que hablan y pueden descartar evidentemente ciertos fantasmas o seres críptidos que salen por ahí en la cámara, ¿no? Eso es así, porque evidentemente las cámaras también manejan un rango de imagen que es súper influyente en la imagen de por sí. Y una cámara, por ejemplo, de seguridad no es lo mismo que una cámara, por ejemplo, de celular, y evidentemente jamás como una cámara profesional de video o incluso mucho más de cine alta, ¿no? Tienen distintos tipos de rodaje, por decirlo así. Entonces, claramente, por ejemplo, he notado que hay muchas cámaras de seguridad que al momento de estar mirando algo extraño, por cierto, evidentemente me falta información, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando ustedes veían las películas antiguas, si ustedes ven los archivos de las películas antiguas, ven que de pronto las personas andan como rápido, ¿sí? Estoy hablando de películas en 8 milímetros, 16 milímetros de principio del siglo XX. Eso es porque faltaban fotogramas, porque faltaban frames, cuadros de información. Entonces después, con el tiempo, cuando empezaron a entender que faltaba información, es cuando finalmente se produce esta sinergia, ¿no?, y esta dinámica de los 24 cuadros por segundo que te permitían ver, ¿sí?, con cierta correlación importante la imagen, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces con las cámaras de hoy, de seguridad sobre todo, así que no le crean todo a esos videos que andan por ahí circulando en donde se supone que un perro se transforma en un hombre, un fantasma pasa por acá, una persona con 2 cabezas. Hay que analizarlo, chicos, con bastante base, ¿vale? Ojo ahí. Bueno, aprovecho de saludar a todas las personas que se han ido sumando. Muchas gracias por estar hoy en la noche acá. Estoy haciendo un tremendo esfuerzo, ¿eh? Porque hoy día me tocó ser vocal de mesa y nada más y ni nada menos que presidente de la... y estoy dead, pero aquí estoy, obviamente, siempre disfrutando con ustedes esto que me apasiona tanto, que ya se imaginan que es el misterio. A ver, vamos para allá. Y yo te voy a contar una que tuve yo hace meses, pero es privada, te la contaré por interno, pero el caso es heavy. Gracias, Panchito, estoy ahí a la espera de todas tus novedades como siempre. A ver, Black nos dice: mi abuelita después de morir se me presentó,
al mes, más o menos, y me cargó la espalda y me tomó fuerte de los tobillos. Me giré, amigo, y la vi, no podía ni respirar del miedo y sentía mi corazón en los oídos, me imagino que dice. Tremendo, tremendo, Black. Muchas gracias por compartir. Tenía en ese entonces 13 años. Es bien particular tu relato porque está vinculado, claro, con un familiar, con una muerte reciente, ¿sí? Claro, mi pregunta, ¿estabas durmiendo, por ejemplo? ¿O fue así como si nada, estabas ahí haciendo tu vida y de pronto pasó esto? ¿O fue como una especie de parálisis de sueño? ¿O en un sueño? ¿Cómo fue más o menos todo eso? Porque de ahí se van sacando varias ideas. Bien, voy a abrir... antes de eso, hay algo súper interesante que viene a continuación. Realmente no me va a alcanzar todo el programa para poder contar todo esto que tengo acá. Si durmiendo, dice Black. ¿Vale? No voy a alcanzar a decir todo esto. Capaz que haga otro capítulo acerca del espiritismo, porque realmente es muchísima información y es mucho lo que investigué. Pero hay algunos tips importantes acá que hay que saber, ¿sí? Creación de la Sociedad Dialéctica de Londres para investigar el espiritismo. 1869. Los ingleses fueron súper clears, fueron personajes que se empezaron a interesar por esto y empezaron a emprender un viaje eterno por este mundo tan misterioso. En 1869 se formó la Sociedad Dialéctica de Londres, un grupo de intelectuales y científicos que se reunieron para investigar la autenticidad de los fenómenos espiritistas, dada su popularidad en el Reino Unido. Aunque los resultados de sus investigaciones fueron variados, encontraron casos en los que los fenómenos parecían inexplicables, lo cual aumentó la curiosidad y el respeto en torno al espiritismo. Los resultados, aunque no concluyentes, generaron mayor aceptación y reconocimiento del espiritismo en sectores intelectuales y científicos, motivando a más personas a estudiar estos fenómenos desde un punto de vista objetivo y experimental. Pero en 1882 nace, yo diría que una de las fundaciones más relevantes de los fenómenos paranormales, de la investigación de los fenómenos paranormales y muchos otros, que es la Fundación de la Sociedad para la Investigación Psíquica de 1882 hasta la fecha, chicos y chicas, hasta la fecha. La Sociedad para la Investigación Psíquica, fue fundada en Londres y se convirtió en la primera organización dedicada al estudio científico de fenómenos paranormales como la telepatía, la clarividencia, la mediumnidad y las experiencias extracorporales. La SPR realizó estudios detallados sobre casos de comunicación espiritual y fenómenos psíquicos, examinando numerosos médiums famosos de la época. La SPR ayudó a legitimar el estudio de fenómenos paranormales en la comunidad científica, aunque algunos de sus hallazgos también expusieron fraudes en ciertos casos. Este enfoque crítico y metódico fue crucial para diferenciar entre fenómenos auténticos y fraudulentos, permitiendo que el espiritismo se desarrollara con mayor rigor y seriedad. Súper importante. Ustedes pueden ir a las bases o al sitio web de la SPR, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, y van a encontrar una cantidad de información impresionante. Está todo ahí para que tú lo puedas investigar. Yo vengo investigando a esta fundación hace muchísimos años, cuando empecé hace más de 20 años ya, y siempre estuvo presente. De alguna forma siempre estuvo presente en todos mis libros, mis investigaciones y todo lo demás. ¿Sí? Bien, vamos a ver si nos podemos conectar con un par de amigos que andan por ahí. Voy a ver si puedo conectar con ellos. A ver si andan por ahí, me mandan la invitación. A ver si anda por ahí Mauro y Jonah. A ver si los encuentro por ahí y se suman. Me van a ayudar a contar un poquito más acerca de estos detalles.
Bueno, antes les hablaba acerca de Brasil, ¿no? Porque de alguna forma también tenemos que lograr entender un poquito qué es lo que estaba pasando en Latinoamérica mientras esas cosas estaban pasando, ¿no? Mientras el espiritismo se estaba abriendo paso en Estados Unidos principalmente y en Europa. El espiritismo kardeciano fue introducido en Brasil a fines del siglo XIX y principios del XX, y pronto se convirtió en un fenómeno social, cultural y religioso influyente. En Brasil, en Brasil figuras como el medium Chico Javier, 1910-2002, popularizaron, ¿sí?, el espiritismo y a través de sus libros y escritos transmitió enseñanzas de supuestos espíritus. Hoy en día, Brasil es el país con más seguidores del espiritismo y la doctrina espiritista. Ha influido en diversas áreas, como la literatura, la educación y la medicina también. En Brasil, el espiritismo kardeciano se consolidó como una religión y filosofía de vida, influyendo en la cultura popular y el desarrollo de organizaciones caritativas, hospitales y proyectos educativos inspirados en sus principios. O sea, no fue solamente eso, ¿no? O sea, no fue solamente, digamos, se, o sea, fue todo, total. Vamos a ver si nos podemos conectar ahí con un par de amigos. Hola, 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 ¿cómo estás, Clau? Hola, Lulú. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿bien y tú? Bien, pues aquí estoy, aquí los estaba esperando, a ver si nos podemos conectar los tres, ojalá, Sí, pero feliz de que estés acá, querido amigo. ¿Cómo estás ahí? bien, gracias. Oye, yo creo que el Jonas se va a conectar ahora en un ratito, delante estuvimos hablando, así que yo creo que ya está próximo a conectarse. Sabes que estábamos hablando con el Jonas porque yo le decía, oye, ¿de qué vamos a hablar? Y me decía, vamos a hablar de espiritismo. Y nos pusimos a conversar un poquito y se me cortó la luz de la casa, de la villa y no sé qué pasa. Así Perdóname que el estoy ruido, con la porque batería. pasan cosas, ¿no? Sí, pues estoy con la batería restante del teléfono y sacándole batería al compu, Wow. lo que me queda. Y lo que me parece muy raro es que siempre como que vamos a hablar como de estos temas, como que siempre nos pasa algo con el John, así como que o se corta la luz o se cae el internet o algo pasa siempre, así como, Es brutal, ¿no? Es entonces brutal. me llama la Es atención. brutal. A mí, imagínate que yo no sé si les conté esto en algún minuto, pero para hacerla cortita y después ya te puedo contar un poco más, ¿no? Pero en más de algún en vivo me pasó que hasta psicofonías logré captar. Así, tal Uh, cual. Hace años atrás y por ahí tengo guardado. Oye, Mauro, por favor, aquí para la gente que no te ubica tanto, preséntate por favor, presenta el podcast, aprovechemos de contarles a las personas por qué están acá también. eh, Ya, pues, bueno, para quienes no me conocen, soy Mauricio, soy conductor junto a mi compañero Jonathan del podcast Insomnia, un podcast para no dormir, donde tratamos estos temas inexplicables, estos temas misteriosos de los que la gente un poco le tiene le tienen un respeto a hablar que de repente no hablan mucho, son temas que son súper escondidos actualmente, aunque van saliendo poco a poco. Nosotros ahí tratamos con el Jonah de tirarlos a la palestra y de hablar nomás de una forma súper miscelánea acerca de la experiencia y todo lo relacionado al mundo paranormal, espiritual y misterioso. Oye, Insomnia es genial, los escucho mientras trabajo, son secos, dice Black Carnero, imagínate, tremendo Buena, artista ahí bacán, escuchando. un saludo, Black. Oye, oye, Mauro, bueno, también es importante, tú estás acá y bueno, esperemos que ya Jonathan también tenga la posibilidad de meterse luego, pero independiente Ujú. de eso, fui parte, tuve el privilegio de ser parte de uno de los capítulos primarios, Sí, incluso de una nueva temporada, si no me equivoco, de Insomnia. Cuéntame un poquito de Insomnia, cuéntame ese podcast, cuéntame en qué está. bueno, ahora estamos en la tercera temporada. Ajá. Ha sido una temporada bastante compleja y difícil quizás un poco para nosotros porque no hemos tenido mucho el tiempo de crear contenido, de lanzar capítulos, Ajá. eh, porque ambos con el Jonah trabajamos en otra cosa, entonces como que tratar de complementar los tiempos es un poco difícil, se hace un poco
tedioso, pero siempre trabajando y con hartas ideas hacia el futuro para seguir llevándole estas historias a toda la gente. Así que estamos en esa. Hermoso, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me encanta. ¿Y qué? A ver, déjame preguntarte esto, porque a todos nos pasa, ¿no? Los que estamos ahí investigando. Ha sido el caso que más te ha dejado así marcando ocupado? Como que decís, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Hoy ¿Qué, sabéis qué- que hay, hay muchos casos que yo de repente como que reflexiono como estos casos y también los llevo como también a como a la vida personal. Al final todas las experiencias que van llegando a Mm, Insomnia, o la inquietud también de hacer Insomnia y de hablar sobre estos temas, porque también con el Jonah tenemos cierta cercanía con estos misterios. Pues a ambos nos han pasado cosas. El Jonah antes de hacer Insomnia era investigador paranormal, ¿cachai? Yo mm, estaba muy metido en el tema de investigar acerca de la magia y como que me empecé a meter como en temas de registros acá, chicos, mm. como que tratando de entender un poco el fenómeno, ¿no? Entonces, mientras nos fuimos metiendo en eso, como que conversábamos, como que llegábamos como a conclusiones súper extrañas y de repente, oye, hagamos un podcast y de ahí empezaron a llegar las historias y de repente, claro, tú haces este nexo y son muchas las historias que te dejan marcando realmente ocupado. No sabría escoger así como específicamente alguna, eh, pero a ver, hay una en particular que a mí me deja pensando que tiene que ver con, la historia nosotros la denominamos Ñecho humano, que no tiene nada que ver con el espiritismo, pero sí es una historia bastante compleja de explicar en los días de hoy porque no se sabe realmente qué pasó en esa historia, como que lo deja abierto el final, como que Mm. no sabéis qué pensar finalmente, como que ¿Y qué te pasó deja en con ese? mucha... Perdona, ¿cuál fue como el hito más impactante de ese caso? De esa historia, nos llegó esa historia porque estábamos hablando de cosas de campo, de asesinatos y cosas así. Nos llega una historia de un tipo que cuando tenía 10 años había un caballero que vivía, o sea, un amigo de la familia, que iba siempre como para la casa y compartía con la familia, pero era un caballero como bien lejano a la familia. ¿Ok? Eh, y resulta que fue pasando el tiempo y este caballero no lo ven más. Desaparece de la faz de la tierra. ¿Ok? Entonces este pequeño con 10 años se preguntaba qué habrá pasado con el caballero. Entonces empieza a hacer toda como ordenar la historia y se acuerda de que hubieron unas acusaciones con respecto a la familia sobre el caballero, pero curiosamente al otro día les habían dado de comer ñachi, Ya, ya. ¿cachai? Entonces la pregunta que se hacía este tipo que nos envía la historia es ¿de dónde venía ese ñachi si nosotros no matamos a nadie, no se mató a ningún animal ese día, ¿cachai? Entonces, ¿de dónde sale eso? Y él todavía se plantea la pregunta, habiendo pasado ya varios años, Ujú, todavía le queda esa pregunta dando vuelta, ¿cachai? Porque ahí hubo un tema familiar que los invito por favor a escuchar esa historia porque es muy compleja, mm. eh, pero queda la duda si es que efectivamente a lo mejor el ñachi era de una persona humana o no. ¿Cachai? Esa historia a mí es una de las que más me ha marcado y me ha llamado la atención dentro de las historias que nos envían. Y hay otra en particular que tiene que ver con espiritismo, o sea, con espíritus quizás, que es de un chico que nos comenta porque su papá falleció en un accidente de camión. Ujú. Y a él le tocó heredar el camión, ¿cachai? Entonces lo arreglaron, todo el tema, y cuando viene esto de la pandemia, como que esta persona decide agarrar el camión porque, bueno, había que buscar formas de salir adelante, de empezar a trabajar, de buscar otras formas de generar ingresos. Y en eso este caballero sale a una ruta más o menos larga y pierde el control. Y lo que nos cuenta es que no sabe cómo, pero de repente como que alguien le movió el volante, ¿cachai? Ya.
Y se salvó de una caída a un barranco importante donde probablemente no hubiera quedado vivo, ¿cachai? Entonces él nos planteaba y nos hacía la pregunta también porque si eso era posible que ocurriera, que alguien le hubiera movido el volante, y también nos aprovechaba de comentar que su papá había fallecido en el mismo camión y que a veces cuando él se subía a este camión sentía el olor, que el olor característico de repente cuando tú abrazas a alguien, como que hay un olor que uno siente que Claro. lo hace familiar también, ¿cachai? Y esta persona sentía el olor de su papá cuando se subía al camión. Mm, mm. Entonces, Ok. eh, como que estas historias te invitan como a reflexionar bastante sobre qué hay más allá de lo que nosotros no vemos, Bueno, ¿cachai? yo creo que ha sido o es, por decirlo así, el gran motor y a la vez la benzina, digamos, de todos nosotros también, ¿no? Y de tantos cientos de miles de investigadores en el tiempo. La verdad es que al momento de meterme, por ejemplo, a investigar sobre el espiritismo específicamente, claro, empiezo a ver, digamos, los primeros indicios, ¿no? De mitad del siglo XIX. O sea, ¿hace cuánto tiempo pasó? Y la verdad es que empezó a transformarse, digamos, en un boom gigante y súper interesante porque no solamente, ¿cómo decirlo, no? Empieza a agarrar una popularidad muy importante también por las altas esferas, por decirlo así, tanto de Estados Unidos como de Europa, porque además recuerda que en esos tiempos todavía, hasta el día de hoy, pero en ese tiempo más, todo era demasiado religioso y no solamente desde el catolicismo, ¿no? Pero el catolicismo era muy presente aún, ¿no? Con la fuerza de la Inquisición y todas estas cosas, evidentemente hace un par de siglos incluso, pero seguía siendo súper importante en el siglo XIX. Sí, de hecho, Entonces, hay mucha historia, perdón, Leo, de de Alan Kardec, que es como considerado dentro del padre del espiritismo, entre comillas, que se sitúa en un contexto de muy religioso, pues, ¿cachai? Fue súper cuestionado en su momento cuando él toma la decisión de empezar a investigar esto de las mesas que flotaban, claro, porque para él, una persona que es escéptica también tiene un lado muy científico de tratar de entender el fenómeno, ¿cachai? Entonces empieza a decir, no, bueno, esto están haciendo magia en esta cuestión, pero es algo que se convierte en popular, que se presenta en teatros, ¿cachai? Pero quiero investigarlo así como a fondo, ¿es verdad o no es verdad? Y ahí es donde empieza su camino, que fue súper cuestionado por esto de la religión, ¿cachai? Y pasa lo mismo también que antes hablabas del chico Javier. sí, Brasil. Sí, chicos, Javier es un sequísimo. De hecho, las personas que nos están viendo les aprovecho de recomendar una peli que está en YouTube del chico Javier, donde precisamente habla sobre este camino más allá de la muerte que se llama Nuestro Hogar. Ujú, ujú. Que esa es una película que habla de un doctor que fallece y este doctor empieza a trascender y empieza a aprender técnicas de sanación desde un lado más espiritual. Y esto es súper heavy como nace esta película porque Alan Kardec, o sea, Alan Kardec, perdón, el chico Javier, Ujú. eh, lo hace a través de una canalización. Entonces, este doctor contacta al chico Javier para poder contarle la historia. Perfecto, perfecto. ¿Cachai? Oye, ¿y no te pasa, perdona, no te pasa cuando las personas empiezan así a hablar, por ejemplo, de los doctores brasileños, ¿no? Que curan a distancia y todo Los monjes eso? de Brasil. ¿No te pasa que estos monjes de alguna forma empiezan a tener un poco de, no sé si un acercamiento tan, digamos, al espiritismo, por ejemplo, ¿no? Pero qué raro que es, ¿no? Qué extraño que es. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lo harán? ¿A través de qué? Más allá de la energía, ¿no? ¿Qué onda? ¿Portales dimensionales? ¿Se meten en los sueños? ¿Cómo será? ¿Lo has escuchado Mira, alguna sí, vez? sí, sabes que ahí tocaste un tema súper importante porque los monjes de Brasil, al menos en mi familia, han estado bastante ligados. Entonces, llegó un tiempo en donde me puse a investigar sobre los monjes, pero estaba vuelto loco. Y esto también fue a raíz del chico Javier y todo, y de tratar de entender qué era lo que pasaba ahí. Ajá.
Eh, una porque parte de mi familia tuvo contacto con los monjes de Brasil para poder sanar ciertas cosas, ¿cachai? Cuando yo era chico también tuve un acercamiento a los monjes de Brasil, y ahora ya hace un poco periodo unas amigas los contactaron, ¿cachai? Entonces es un tema que está súper presente en mi vida y que lo he estudiado bastante. Y sabes que es extraño, pero yo ya llegué al punto en que no me voy a preguntar más cosas, como que ya existe y ya mejor lo dejo hasta ahí. Pero la forma en que funciona esto es que se contactan a través de mediums, Ok. ¿cachai? Porque se supone que tú envías una carta al templo de los monjes de Brasil y son espíritas quienes toman estas cartas y hacen como una selección, así como ya, acá vamos a enviar a este grupo de médicos, ¿cachai? Que generalmente son médicos encarnados, o sea, que, que estuvieron encarnados en algún momento, ¿cachai? Ujú. Y que están en una especie de camino espiritual, aprendiendo otras cosas o otras formas de sanación desde un plano más espiritual, ¿cachai? Ahí el chico Javier lo grafica súper bien dentro de su película, pero básicamente los monjes de Brasil funcionan desde esa forma, ¿cachai? Se le envías una carta, ¿cachai? Contándole eh, qué pasa, por qué quieres, o sea, qué es lo que te pasó, qué estás sanando, ¿cachai? Qué es lo que buscas y también si nos ponemos a pensar un poco y lo hacemos también, o le buscamos otras terapias, ¿cachai? Es muy similar a lo que hace el Reiki, solamente que desde otra forma. Es muy parecido, o sea, tiene una ¿Cachai? cosa muy interesante, porque ahí ya nos vamos a meter en otros temas, pero también a la vez tiene que ver con la espiritualidad, con la energía, con Sí. el cuerpo, con la mente, ¿verdad? Sabes que Y a mí me pasó una experiencia, ¿verdad, Leo? Con precisamente esto del Reiki y la relación de cuando la hice, que podríamos decir que es otro tema, pero también se acerca bastante. Y fue una vez que estaba caminando en una feria de estas como de terapias alternativas. ujú, Y yo iba con una amiga que es medium, ¿cachai? Directamente medium. ¿ya? Y a mí me llamaba la atención porque las señoras que estaban haciendo Reiki tenían una paz interna, una fuerza vital, pero muy sanadora. Era gente que tú la mirabas y te daban ganas de abrazarla, ¿cachai? Ujú. Eh, y de repente como que yo quedo mirando a una señora que estaba así como haciendo Reiki y le digo, como que tiré el comentario así como, que heavy que una persona, que solo una persona pueda ejercer tal tipo de energía para poder sanar a otra, ¿cachai? Ujú. Entonces mi amiga me responde y me dice, es que no hay solo una persona. Y yo, ¿cómo no? Me dice, no, atrás de ella hay varios, por lo menos 8. Y yo, wow, ahí quedé marcando totalmente ocupado. Claro, y hace todo el sentido del mundo las modalidades que ocupan, por ejemplo, los monjes, ¿no? En Brasil. De alguna u otra forma Sí, tienen una conexión súper interesante. Es súper interesante. Ya voy con los comentarios, chicos, chicas. Ahí hay mucha gente nueva que está también sumándose, que puede ir comentando aquí sus ideas. Ya voy a ir a comentar eso. Pero me parece interesante este punto de vista porque finalmente estas personas que están buscando esta sanación, ¿sí? Hasta el día de hoy, digamos, y gente muy cercana, incluso tú, incluso de algunos personas, amigos, amigas que están por ahí escribiendo, me hace pensar en la misma relación sentimental y emocional que tenían las personas que iban a las sesiones espiritistas a mediados del siglo XIX, ¿no? Hasta los años 20 del siglo XX, sobre todo, cuando de alguna u otra forma se iba a buscar un poco de consuelo y conexión, ¿sí? Con estos fallecidos y con estas energías muy inexplicables y por esos tiempos también muy estudiados incluso, pero aún así sin tantas respuestas, a pesar de que Alan Kardec, ¿no? Y muchos otros especialistas empezaban a plantear algunas ideas. Y fue básicamente lo que empezó a claro. pasar luego con la transcomunicación instrumental, la psicofonía entre los grupos, en fin, los duelos, ¿no? Muy, muy interesante. Mira, Cecilia había preguntado un par de cosas, está muy activa Cecilia, así que te doy las gracias Cecilia, muchas gracias por los comentarios. Ella primero preguntaba, por ejemplo, ¿dónde se puede escuchar, sí, o ver
el podcast de Insomnia, que es tu podcast junto con Jonah. Con el Jonah, que no sé por qué no se ha conectado, capaz que le pasó algo. Avisa Em, que conecte y que venga para acá. sí, No te vayas, no te vayas, que no se nos vaya. Bueno, yo voy a aprovechar no sé, de... Ahí sí, no ahí sé, sí. no sé, ¿sí? No, lo que pasa es que puse la pantalla para enviarle un mensaje al Jonah, me dice que tiene problemas con su dispositivo, así que está tratando de solucionar el tema para poder entrar en algún momento. Vale. ¿Sí? Entonces, Oye, te preguntaba un dónde poco estaba el respondiéndole podcast. a Cecilia, perdón, Leo. Yo te preguntaba sobre el podcast, básicamente porque Cecilia está... La primera pregunta fue ¿dónde puede encontrar el podcast de Insomnia? Bueno, estamos disponibles en Spotify y en YouTube. Ujú. Nos busca ahí como Insomnia Podcast y nos va a encontrar enseguida, así como... Y ahí puede escuchar y ver todos los capítulos y están todas las temporadas disponibles también para que vayan haciendo un hilo conductor, porque sabes que ahí cuando empezamos la primera temporada, que nosotros estábamos súper nerviosos conversando, de repente ahora en la tercera de repente nos pasa que hay ciertas similitudes, como Ujú. que empezamos a avanzar en ciertas cosas y decimos así como, uy, en este capítulo de la primera temporada hablamos de esto y ahora me hace más sentido con esto otro que nos cuenta Claro, tal persona, ¿cachai? Como claro, que se porque vamos... empieza a unir todo, se empieza Sí, a unir la madeja, ¿no? sí, claro. Y no, y ojo que empezamos a aprender también, o sea, investigamos Sí, para aprender, para acercarnos un poquito a estas posibles respuestas que muchas veces están muy lejos, ¿no? Pero el camino te hace crecer en ese sentido. sí, Mira, Cecilia también contaba que a ella la operaron los monjes hace 30 años atrás. Mira qué interesante. Cecilia, si nos puedes contar un poquito acerca de esto, sería maravilloso para que también lo podamos contar acá. Y ojo que evidentemente podríamos hacer un capítulo dedicado a todo este mundo, digamos, ¿no? Los monjes, el Reiki y todas estas alternativas, digamos, de sanación que son muy importantes. sí, ¿Qué te parece? eh, es cierto. ¿Sabes qué? Me llama la atención, perdón que interrumpa de esta forma, pero hay un comentario de Carol Silvertero Sí. que dice: personalmente, y respetando a las personas que sí lo creen o lo han hecho, siento que nada debe ser tan gratuito. Me refiero a la sanación de los monjes espíritas. Mm. Voy a volver un poco a lo de Cecilia en un momento, pero acá precisamente me quiero detener porque todas las personas que hemos contactado a los monjes de Brasil, no sé si todos saben esto, pero para todos los trabajos de sanación siempre hay algo que cambia. Mm. Y eso es algo sabido desde de todos los puntos de vista. Interesante, interesante. Eh, Ahondemos un poco en eso. Mm. ¿Perdón? Interesante, ahondemos un poquito más en eso. Sí, lo que pasa es que cuando tú vas donde un sanador que trabaja bajo la línea, qué sé yo, mediunidad o registro acáchico o tarot o qué sé yo, eh, siempre que uno pide algún tipo de sanación tiene que entregar algo. Ujú. Siempre, siempre, siempre tiene que haber un intercambio porque es como la ley de la polaridad, ¿no? Como es arriba es abajo. Siempre hay que entregar para recibir, siempre estamos como en esta relación Ujú. del ceder, entregar. Eh, Cuando tú pides alguna sanación con los monjes de Brasil, se dice que también te van a pedir algo desde otra dimensión. Y eso también es como súper difícil de saberlo, porque también está ahí solicitando energía, pero eso también tiene que ir a cambio de energía. Ujú. ¿Cachai? El tema, por ejemplo, que pasa con las otras terapias, porque esto gratis no es, ¿cachai? Pero frente a las otras terapias tú tienes la posibilidad de entregar una energía que es vista desde lo monetario, Ujú. ¿cachai? Entonces cuando tú te lees el tarot, tú entregas dinero, ¿cachai? Y ese es un intercambio equivalente, entre comillas, Listo. por lo entregado, por la energía entregada
O, o- sí, la energía entregada por quien te lee el tarot y también cuando te lee el registro de Akashico cuando haces cualquier otro tipo de terapia. Ujú. Entonces ahí, ¿Y, atención. y qué claro, y específicamente en ese sentido, por ejemplo, ¿tú te refieres justamente a energía específicamente? ¿El intercambio es solo energía o es algo más? Es que depende de qué tan difícil sea el trabajo y eso pasa mucho en el tema de la magia. Ujú, Cuando por eso no se recomienda, acá voy a tocar otro lado que también es súper llamativo, que es el tema de la brujería directamente, que también tiene mucha relación con los fenómenos espíritas. Eh, pero por ejemplo, cuando se encargan trabajos, cuando la gente de repente encarga estos trabajos que a veces uno ve colgados en los postes, ¿no? Así como pegados, se hacen amarres, se hacen, eh, se hacen todo trabajos. tipo de trabajo, Es- ¿cachai? Y como que te lanzan una promoción te lanzan una promoción así casi infalible, ¿cachai? Te prometen el oro y el moro, ¿no? ujú, Resulta que todos estos trabajos tienen que tener un intercambio. Entonces, por ejemplo, hay gente que de repente va y paga por un trabajo de amarre y ujú, tengamos en cuenta que hacer un amarre es interrumpir un libre albedrío. Entonces, es una energía bastante compleja, ujú. sobre todo de manejar, ¿cachai? Entonces, la gente que generalmente paga por este tipo de trabajo después se da cuenta que queda sin trabajo, le pasa algo a alguien de la familia, ¿cachai? O le sobreviene una enfermedad fulminante, y empieza a somatizar todo de distintas formas porque está ahí interrumpiendo el libre albedrío de algo. Y como hay que hacer un intercambio equivalente, a la suerte la vaya lo que te toque. Claro. Oye, difícil, complejo, interesante, evidentemente, meterse en este mundo. Realmente es como... no terminaríamos nunca. Deberíamos hacer como 10 capítulos acerca de cada uno de los tópicos porque son súper interesantes. O sea, ahí hablamos Sí. de... Pucha, hablamos de brujería, hablamos de los monjes, hablamos de Es mucha que todo se gente. relaciona finalmente, pues, Claro. claro, comenzamos hablando de espiritismo, ¿cachai? Espiritas, pero al final todo se relaciona en este plano y en el otro. Bueno, a mí me gustaría retomar un poquito el tema espiritista para también vincularnos un poquito hacia podríamos decir, la introducción del espiritismo en Chile, ¿no? A fines del siglo XIX es súper interesante, como les contaba al principio de este espacio, de este capítulo 5 de Frente al Misterio, Instagram Live, esa es la denominación de este universo Frente al Misterio que también pueden encontrar en mi canal en YouTube y también en TikTok. Eh, Hay un punteo acá, ¿no? Interesantísimo que hable justamente acerca de esto. Y ojo que ya vamos a ir con los comentarios. Sé que hay mucha gente que está ahí muy activa. Se los agradecemos muchísimo. Pero mire qué interesante. El espiritismo llegó a Chile en el siglo XIX proveniente de Europa y, ojo, Argentina. El auge del movimiento coincidió con una época de interés en lo espiritual y en lo esotérico, especialmente entre las clases medias y altas que veían en el espiritismo una forma de acercamiento a la metafísica y a una espiritualidad más personal. Desde su llegada, el espiritismo encontró aceptación en círculos de intelectuales, así como sectores de la élite chilena que buscaban alternativas al catolicismo tradicional y respuestas sobre la vida después de la muerte. Ojo, no somos los únicos. Acá en este programa no somos los únicos. O sea, ya hace 100 años atrás habían personas que estaban en Chile buscando estas respuestas, juntándose por ahí, ¿no? En estas casas que finalmente por ahí algunas terminaban siendo muy encantadas por lo demás. Pero mira qué interesante, ¿no? Venía evidentemente influenciado por Europa, ¿no? Eh, Mira, algo interesante también, claro, las personas dicen, bueno, hay mucha más información, lógicamente, que no nos alcanza para un programa o para lo que nos queda del programa, pero ya por lo menos al principio pude contarles un poquito acerca de este devenir, ¿no? Desde el inicio y después lo que siguió con el espiritismo tanto en Estados Unidos como en Europa, en Brasil y ahora acercándonos entre Argentina y Chile. Eh, pero realmente es súper, súper interesante hablar acerca de un personaje que yo por ahí lo mencionaba también, que es Arturo Prat. Porque Arturo Prat, Entonces,
también es parte justamente de este grupo de aristócratas, muchas veces, ojo, que también tenían esta conciencia más elevada, por decirlo así, y buscaban respuestas en lugares que habitualmente, repito, hace 100 años atrás, no había, digamos, ¿no? No había en todos lados. Entonces, por ejemplo, acá algunos de los principales aspectos de la conexión entre Arturo Prat, por ejemplo, y el espiritismo. Y vamos paso a paso pasando por ahí. Prat era un hombre de fuertes convicciones religiosas y filosóficas, lo que lo llevó a explorar diversas corrientes de pensamiento en busca de respuestas sobre la vida y la muerte. O sea, ya estaba eso integrado en su cabeza y en su día a día, era parte de él. En la época en la que vivió, el espiritismo era una novedad en Chile y su interés por comprender fenómenos relacionados con el alma y el más allá lo llevó a acercarse a este movimiento. Este interés en el espiritismo de Prat se relaciona también con su carácter introspectivo y curioso, ya que se sabe que frecuentaba círculos intelectuales y culturales donde se discutían ideas modernas, incluido el espiritismo que se difundía en esa época principalmente a través de los escritos de Allan Kardec. Y mira qué interesante esto, mi querido Mauro, porque aquí habla justamente de algo que me parece interesantísimo, y destaco que se generaban estos círculos muy íntimos muchas veces de discusión sobre ideas modernas. Mira qué interesante. O sea, hace 100 años atrás, dentro de estas ideas modernistas, ¿no? Estaba incluido el espiritismo. Interesante. Y si te pones a pensar, venía ya, o sea, veníamos, pero también era parte del mundo entero de una revolución tecnológica, técnica, ¿sí? La revolución industrial, o sea, la tecnología, ¿no? La tecnología hacía pensar justamente a personas como Thomas Alva Edison, Marconi, entre otros, por ejemplo, de que tal vez, y solo tal vez, podían crear máquinas especializadas para poder contactarse con los muertos. Ojo con esa información. Vamos a revisar algunos de estos comentarios, querido Mauro, porque la verdad es que me parece súper interesante que todos estén tan pendientes y todos muy prendidos, la verdad. Eh, Hay que equilibrar siempre, siempre. Hay algo a cambio, dice Ale. Mira, qué interesante lo que dice ella. Cecilia, mira, Cecilia aquí nos dice un poquito sobre su caso. Sí, claro, por supuesto. Me operaron de los riñones. Los sentí cuando llegaron. Lo curioso es que no sentí miedo y estuve muy tranquila. Nunca más he tenido problemas. Mira, qué interesante. ¿Qué tan vigente, Mauro, por ejemplo, qué tan vigente son los monjes hoy en día? Mira, qué Eh, interesante. sabes que hay un sector o sea, para mí los monjes siempre van a estar vigentes. El tema que yo, por ejemplo, me planteo la pregunta porque hace no mucho tiempo atrás una amiga los contactó con un problema columnar. Ujú, Porque esta chica se tenía que operar de un problema óseo en la columna vertebral súper complejo. Entonces, como esta operación también podía ser muy peligrosa, ¿cachai? Y podía quedar básicamente inválida, contacta a los monjes de Brasil y los monjes de Brasil la operan. Ella siente mejoría, pero tampoco es algo como que fuera milagroso, como muchas personas creerían, ¿no? ajá, Eh, y ahí también me hace un poco de ruido porque, y también lo vuelvo un poquito al tema del Reiki, porque yo me preguntaba cuántas sesiones se necesitarán para corregir un tema óseo, ¿cachai? Y ahí aparece un caso que es, por ejemplo, el de la Pachita, que era una chamán o una brujita, yo le digo mexicana, que ella hacía trasplantes de órganos, ¿cachai? Inmateriales, ujú, ¿cachai? Hay una investigación del Jacobo Greenberg y todo. Y también en los años 80 o 70, si no me equivoco, aparecen unos casos de Reiki en Japón ujú. eh, que curaban el cáncer, pero esto tenía
relación con la cantidad de sesiones, porque decían que para curar un cáncer se necesitaban aproximadamente 80 sesiones de Reiki entre varias personas, como que no son terapias así tan como milagrosas No es tan como fácil realmente. no Mm, es tan fácil. Pues imagínate que estáis modificando desde un plano inmaterial algo material, entonces igual yo creo que se necesita bastante energía. Eh, para mí los monjes, volviendo un poco a la pregunta, siguen siendo vigentes, pero no sé hasta qué punto la gente cree que los van a que va a ser sanado por los monjes o qué dolencias van a ser sanadas por los monjes. De ahí creo que es un tema como de quizás más investigación y también no tomarlo tan a la ligera. claro. Oye, qué interesante todo. La verdad es que me parece maravilloso que estemos también abriendo un poco el espectro, ¿no? De la conversación, no solamente quedarnos en el espiritismo, sino que también hablar de él, por supuesto, de todo lo que ocurrió hace un siglo atrás, e incluso hace un siglo y medio atrás, tal vez, ¿no? Pero luego esta conexión, ¿no? Esta conexión con nuestra realidad, esta conexión con otros misterios y también hitos misteriosos en estas décadas, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con los monjes y con tantos más, Sí, pues. porque ojo que aquí, mira, abro también otra vía que es súper ¿Sabes interesante de investigación. qué? Te quería Dime, comentar algo, Leo, que pasa precisamente con eso de que hablabas del siglo XIX, sobre todo acá en Chile, sobre los conocimientos espíritas y el acercamiento un poco que tuvieron las clases sociales con mayor plusvalía acá en Chile, de dedicarse un poco quizás a la práctica del espiritismo. Hay Arturo Prat y hay ya, otra, hay un libro muy famoso de Isabel Allende que se llama La Casa de los Espíritus, de una casona que está en Providencia, tal cual. una casona de alta alcurnia donde se practicaban sesiones de espiritismo, y esto se hace un poco conocido, no hace mucho tiempo tampoco, que las clases sociales altas tenían acceso a la práctica del espiritismo, pero no debemos olvidar que popularmente en Chile y en todo el territorio de nuestro país también se practicaba el espiritismo desde otras clases y desde otras formas. Ujú, ujú. Y ahí es donde aparecen también las leyendas sobre, no sé, los brujos de Salamanca, Sí, claro. la recta provincia y todas estas cofradías que se dedicaban a la práctica del espiritismo, Totalmente. O sea, desde, ahí desde un lado justamente más popular. se abre otra brecha, se abre otro camino de investigación y de conversación súper interesante, o sea, riquísima en información. Incluso desde ahí también podemos conectar con este Chile mitológico, ¿sí? En donde ciertas mitologías o seres o situaciones mitológicas tenían mucho que ver con esta mirada o con esta búsqueda también, ¿no? Es súper Sí, interesante porque no solamente desde las altas alcurnias, ¿no? O digamos, desde las altas aristocracias santiaguinas, incluso, de aquellos tiempos, ¿verdad? Estaban, claro. como tú dices, simplemente enfocados ellos solamente, ¿no? No, o sea, aquí hubieron muchas cosas. Recordemos que hubo un juicio sobre los brujos en Chiloé, o sea, hubo un juicio real. Cierto, cierto, Oh, cierto. y sabes qué, te digo algo más, estuve parado frente al lugar, uno de los lugares en Chiloé, en Ancud, donde ¿Ya? ocurrió ese juicio en 1888-89, si no me equivoco, por ahí. O sea, Mira, qué buena. estuve ahí y de hecho voy a volver a ir ahora en menos de un mes, vuelvo a investigar al lugar. No solamente eso, por supuesto, estoy investigando diferentes cosas mitológicas, ¿no? Situaciones mitológicas, historias y todo eso. Pero te digo, o sea, estar ahí, en una casona que tiene 200 años, en donde ahí Toda una mismo, experiencia, me ¿no? imagino. Y es muy loco porque esta casona hoy en día es un retén de carabineros en Guau. donde siguen haciendo justicia y hace, ¿verdad? Un montón de tiempo atrás también lo hacían, digamos, ¿no? Entonces, esa casona también, no entré a esta casona, estuve solamente por fuera, pero me contaron muchos misterios de esta casona. Entonces, eso también da Me para otro imagino, programa. porque es una zona de misterios. Totalmente. Oye, Mauro, Jonás al final no se conectó. Al parecer no. Lo, lo, ¿Te parece si lo dejamos para otra ocasión? Porque ya hay que empezar a despedirse,
falta poquito, todavía no, pero falta poquito, Ujú. y podríamos obviamente organizar otro programa, ¿no? Sí, sí, cuando quieras y gustes, nosotros estamos felices de compartir contigo todas nuestras experiencias, nuestros conocimientos, charlar un poquito de todos estos temas que son bastante interesantes. No, Mauro, yo te doy las gracias de Oye, verdad. el Jonah te envía un mensaje de disculpas, te dice que por favor perdones, pero Tranquilo. no se pudo conectar. Me dice que su dispositivo está en negro y no sabe qué está pasando realmente. El espiritismo, ¿viste? El espiritismo, por estar hablando de otras cosas. Bueno, está Cosas que bien. van pasando. En otro momento nos vamos a reunir ahí y vamos a compartir otra noche maravillosa, un par de horitas, ojalá algo bien maratónico en donde estemos ahí hablando de todas estas cosas. Pero yo quería hablar acerca de Insomnia. Insomnia es este podcast en donde ustedes están desarrollando estas ideas también bien locas, la verdad, pero bien interesantes y bien profundas y bien intelectuales y bien locas y bien profundas, en donde están compartiendo distintas miradas, ¿no? Por Sí. favor, cuéntame y cuéntales a los chicos y chicas que están por ahí al otro lado, dónde la gente puede encontrar este podcast, por favor. Bueno, nos encuentran en YouTube y en Spotify. En YouTube están subidos todos los capítulos con video. Así que ya un poco nos estamos trasladando desde las plataformas de Spotify a dedicarnos más 100% a YouTube porque también te da la posibilidad de poder vernos, ver nuestras reacciones y ahora también estamos trabajando las entrevistas. Hay dos capítulos, ahora últimos, que tuvimos con Mario Isidro Moreno, un escritor magallánico sobre leyendas de la Patagonia. Un capítulo muy Oh, interesante, así que los invito a revisarlo. Y la semana que pasó, no, ayer fue, o ayer, sí, sí, ayer creo, se subió el nuevo capítulo que tiene que ver con la brujería en Chile. Y ahí tuvimos la oportunidad de conversar con Sergio Fritz, investigador también sobre estos temas y escritor del libro La Recta Provincia, ya que a propósito hablábamos de Chiloé, así que él lanzó un nuevo trabajo que de hecho está súper interesante y se lo recomiendo, no sé si se va a alcanzar a ver, pero hace poquito lanzó ah, sí. este libro que se llama Brujería Chilena, tomo uno, el próximo año me contaba que lanzaba el segundo. Eh, Así que tuvimos la maravillosa experiencia de conversar con él y un poco desentrañar un poquito más allá los misterios que ocurren en nuestro país. No, Así que los invito a todos a escucharnos en Spotify, en YouTube. Ahí estamos siempre. Mauro, Mauro, mándale un saludo grande al Jona y nos vemos pronto, la verdad. Yo creo que tenemos mucho que conversar. Yo los quise invitar hoy porque también yo estoy volviendo a hacer mis envíos acá en Instagram paso a paso. Ya este es el quinto capítulo. No sé, la verdad es que cada capítulo me gusta mucho porque va tomando esta formita tan interesante de este universo que estoy planteando que se llama Frente al Misterio, que no es solamente esto, sino que también hay investigaciones documentales en mi canal en YouTube Sí. muy profundas, como por ejemplo el caso de la novia fantasma de Futrono, un caso excepcional que voy a incluso reaccionar y a profundizar en una sorpresa que se viene en un tiempo más con unos amigos que también, otros amigos que son una sorpresa muy potente, que va a ser una bomba eso, eh, que también va a salir por YouTube y por otros medios. Pero ese caso, a mí me pasó algo con ese caso, ¿cachai? Imagínate esto. Imagínate tú estás haciendo, imagínate que estás en una conversación con una amiga y esta amiga te dice, mira, ¿sabes qué? Mis papás hace como, no sé, en el 70 y tanto, estaban en una fiesta celebrando, creo que era un cumpleaños o algo así, habían 10 15 personas y las 10 y 15 personas vieron a un ser fantasmal vestida de novia que entró a la casa, no adentro, sino que afuera en el patio, tuvo una conversación con uno de los invitados. Este invitado, la mujer fantasma le pregunta dónde está ubicado tal o dónde están ubicadas tales personas. Y este personaje le dice, parece que más allá, ¿no? Y cuando se va esta novia,
ni siquiera se le ven los pies. O sea, se va prácticamente flotando y Ah, cuando entra el tipo a ver a la gente queda pasmada mirándolo en los ojos desorbitados del hombre, aterrorizado, y todos salen a ver esto y ahí se cuentan un poco esta historia y logran ver muchos de ellos a este personaje que se va por una especie de curva que tenía en la calle en ese tiempo de tierra. Hoy en día lo fui a ver el lugar y está todo pavimentado y se esconde y se pierde entre unos bosques. Y ojo que estas familias, algunos de ellos salían con guau, escopetas, balas con sal. O sea, imagínate la película que te estoy contando y se acercan a un lugar donde se pierde supuestamente el fantasma de la novia de Futrono, y es un lugar lleno de árboles, bosques, qué sé yo, hermoso como es por allá, y de pronto se pierde, la pierden de vista y escuchan centenares de mujeres gritando en la noche profunda. Imagínate, imagínate. Ahora, claro, hay, digamos, algunas ideas sobre cada una de las cosas que me iban contando. Entonces, yo realmente te invito, Mauro, y invito a todas las personas que están al otro lado que vayan a ver ese capítulo, porque de verdad, eh, yo creo que les va a gustar mucho lo que dicen por ahí. Les va a gustar mucho. sí, yo apenas me vuelva la luz voy a estar ahí instalado viendo eso, Leo. Oye, Sí, Mauro, muchas sí, está muy interesante. Totalmente. Muchas gracias, Mauro, por acompañarme esta noche, contigo incluso. Por eso yo quería que estuvieran acá los dos, pero ya vamos a tener la posibilidad de que estén eh, Jonathan y tú en un programa mío, porque de alguna forma estoy abriendo un poco el espacio para los invitados. Hasta el momento había estado haciendo solito el espacio, pero ya me interesa también ir vinculándome con otros colegas, ¿sí? Y otros amantes del misterio. Así que ojalá que podamos vernos y también hacer cositas juntos por ahí, ¿no? Sí, Un par de videitos para por los canales, supuesto. colaboraciones y todo lo demás. ¿Sí? Siempre, siempre nosotros disponibles. Cuenta con nosotros para lo que necesites, lo que quieras. No sé si estás acá en Santiago, de hecho podríamos hasta Estoy en Santiago. juntarnos un día y conversar un ratito sobre misterios. ¿Ah? Y déjame, ¿Cómo que déjame, me? déjame terminar el espacio, porque ya vamos terminando, pero quiero hacerte la última pregunta. ¿Qué Cuenta. vas a hacer tú, más que Jonathan, después le preguntaremos a él, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer tú en este Halloween? ¿Sabes qué? Me quiero disfrazar. ¿Sabes ¿Ya? qué? Yo tengo una parte muy lúdica dentro de mi vida que me gusta, bueno, yo soy bailarín de profesión, entonces me gusta todo esto que está relacionado con el cuerpo y también con la corporalidad de estos entes que son considerados misteriosos, brujos y qué sé yo, Ujú. monstruos. Entonces estoy pensando en disfrazarme y hacer unos videitos ahí de reacciones cuando entregue dulces, porque la idea es que sea un disfraz que asuste, que dé miedo. Entonces, cuando los niños se acerquen a buscar dulce, quizás ahí darles un pequeño susto tanto a niños como a grandes. Así que tengo pensado disfrazarme ese día. Y ahí estamos también viendo con el Jonah que queremos hacer un especial Halloween con el Club del Miedo, que son episodios que lanzamos cada cierto tiempo con las historias que nos envían nuestros auditores, así que estamos recolectando las historias más heavies para poder lanzarlas en un especial de Halloween por insomnia. No, buenísimo. Me parece maravilloso. Yo creo que aquí la gente te va a seguir también. Ahí está viendo a Ceci que está muy prendida y que probablemente va a seguir la cuenta. Yo obviamente la recomiendo. Sigo el podcast también hace un rato y ojo, me voy a poner también las pilas con los últimos capítulos porque ¿en qué temporada están en este momento? Ahora estamos en la tercera temporada, avanzando. Probablemente también tenemos como proyectos quizás a futuro que queremos desarrollar. El tema, lo que nos ha costado con Jonah es que estamos muy lejos. Entonces estamos viendo la forma ahí de encontrar quizás un punto medio para trabajar otras cosas y también expandir los horizontes de lo audiovisual y también la comunicación
con otros colegas, otras personas y todo. Buenísimo. Así que, por eso. Buenísimo. Sigamos en contacto. Yo la verdad es que feliz de que compartamos ahí varios contenidos y varias cosas que se vienen. De hecho, también igual que ustedes también, yo empiezo también a producir mucho más para mi canal en YouTube. Claro. Porque hoy en día ya estoy un poquito más preparado justamente para asumir ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, las exploraciones nocturnas o, por ejemplo, no sé, otras cosas, ¿no? Claro. Pero se viene harto. Se vienen cositas, como dicen en las redes. Bueno, mi querido, te dejo acá, voy a despedirme de la gente, pero te despido desde acá, te mando un abrazo gigante, seguimos conectados por ahí por interno, ahí nos ponemos de acuerdo para otro capítulo, ¿vale? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y estamos conversando, Leo. Muchas gracias por abrirnos el espacio y también recordarte que puedes contar con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias, caballero. Usted también, como siempre. Gracias, Mauro. Cuídate. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chicos, chicas, nos quedamos, la verdad es que nos quedamos muy pendientes, o sea, muy al debe y a la vez pendientes, porque hay mucha más información sobre el espiritismo que no alcancé a compartir con ustedes hoy. ¿Qué hacemos? Me queda una hora más. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Bueno, yo les quiero agradecer realmente la posibilidad justamente de crear estos espacios y que ustedes también estén conmigo en este viaje misterioso que evidentemente pueden ser parte de él cuando quieran. Recuerden que este capítulo y los otros 4, llevamos 5 capítulos de este en vivo por acá en, en específicamente Instagram, ¿sí? 5 capítulos, ojo, y cada capítulo muy interesante. Está en mi feed, está en YouTube. Este capítulo va a estar muy pronto también en YouTube. Yo creo que ya puede ser. Sí, puede que hoy día esté. Puede que hoy día esté. Les quiero mandar un abrazo. Les mando un abrazo, la verdad. Y se nos quedaron muchas cosas. De verdad estoy impactadísimo. Tal vez, y solo tal vez, tengo que analizar algunas cosas. Pero podríamos hacer otro especial dedicado a este tema tan interesante. Y ojo que gracias a Mauro y por supuesto a ustedes también, hay nuevas conexiones entre temas alucinantes. Hoy día revisamos el espiritismo, pero sí, también revisamos los monjes brasileños, hablamos de Reiki, hablamos de la relación con el espiritismo, hablamos de la energía, hablamos de inventos, hablamos de el siglo XIX, el siglo XX, el catolicismo, la doctrina espiritista, Alan Kardec y mucho más. Y eso que hoy día quería hablar de muchos otros personajes, pero también alcancé a hablar de Arturo Prat. Ay, 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 tanta cosa que se me queda por ahí. Pucha, Leo, me perdí el capítulo, lo veo cuando lo suba. Saludos, dice Rosy. Sí, por supuesto, obvio, lo voy a subir lo antes posible. Y si no has visto los otros, vaya ahí al canal de YouTube. YouTube, TikTok, Instagram, full, para que puedan mirar. Sigan también la cuenta de mi productora de cine y audiovisual, en donde estamos trabajando lo que viene para el canal, para los canales de mío y de la productora, que es LH Films Cine. LH Films Cine. ¿Me parece? Vale. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos pronto en Halloween. Ojo ahí, atentos, que se viene gran jornada. Beso, abrazo, nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao, Black. Chao, Rosy. Chao, Vale. Chao, Mauro, querido. Chao, 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 chao a todos. Todo Cecilia, que te luciste hoy día, Cecilia. Mucho, mucho contenido nos sumaste también. Increíble. Nos vemos pronto, chiquillos. Cuídense mucho.